¿Qué tal, mis queridos amigos, hermanos? Estamos nuevamente juntos en una clase bíblica y es la última clase bíblica porque ya han pasado 26 clases donde hemos estudiado los 26 temas de esta guía que se llama La Fe de Jesús. Y en esta clase número 27 vamos a estar estudiando sobre Cristo. Como siempre, debajo en la descripción te voy a estar dejando el link para que puedas descargar este tema. Solamente te quiero avisar que no es interactivo este estudio, pero va a ser interesante que puedas descargar y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Pero quiero recordarles algo. La semana que viene, el próximo lunes, vamos a comenzar a estudiar sobre el libro del Apocalipsis. Así que vamos a empezar a estudiar con una nueva guía de estudio que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Así que te invito a que este lunes y el próximo jueves te puedas ir conectando y que comencemos a estudiar este tema tan pero tan fascinante. Pero antes de estudiar el último estudio de la fe de Jesús, por así decirlo, vamos a buscar al Señor para que el Señor nos pueda iluminar y entender correctamente sobre quién es Cristo. Así que te invito a que oremos al Señor para que nos pueda iluminar. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, por tener el privilegio de abrir la palabra de Dios, Señor. Te damos gracias también por los 26 temas que hemos estudiado. Y ahora, en el tema número 27, que vamos a hablar de tu Hijo amado, te imploramos, te suplicamos, Señor, de que nos abras el entendimiento, que podamos entender correctamente lo que enseña la Biblia acerca de tu Hijo amado. Te lo imploramos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar y vamos a responder el tema del día de hoy, que tiene por título ¿Quién es Cristo? Por lo tanto, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar con el primer tema, que justamente habla de la preexistencia del Señor Jesucristo. ¿Cristo tuvo comienzo o no tuvo comienzo? ¿Fue creado o no fue creado? Por lo tanto, vamos a responder la pregunta que dice, ¿desde cuándo existe Jesús? Para eso tenemos que ir a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice esto, pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. La pregunta era, ¿desde cuándo existe Jesús? Desde los días de la eternidad. Eso significa que no tuvo principio y no tiene fin tampoco. Él existió siempre, es eterno. Segunda pregunta, ¿desde cuándo compartía la gloria con el Padre? Tenemos que ir a Juan capítulo 17, versículo 5. Dice esto, ahora Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. La pregunta era, ¿desde cuándo compartía la gloria con el Padre? Desde antes que fuera creada la tierra. Siempre existió el Señor Jesucristo. Siempre compartía la gloria con su Padre. Es eterno el Señor Jesucristo. Vamos a la tercera pregunta y vamos a ver sobre la divinidad de Cristo. ¿Es Dios o no es Dios el Señor Jesucristo? Dice la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de la divinidad de Cristo? Y vamos a leer 3 textos. Vamos a leer Romanos 9:5, Tito 2:13 y Juan 1:1. Vamos al primer texto, Romanos 9:5. De ellos son los padres y de quienes procede Cristo según la carne, que es Dios. Vamos al segundo texto, Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos al tercer versículo, Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo acá es Cristo, tiene otro nombre. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Noten 3 versículos, y hay más, donde
presentan a Cristo como Dios. La pregunta era, ¿qué dice la Biblia acerca de la divinidad de Cristo? Que es Dios, Dios eterno, que existe desde toda la eternidad. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué nombre recibiría Jesús y cuál era su significado? Tenemos que ir a Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice así, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Interesante. La pregunta era, ¿qué nombre recibiría Jesús y cuál era su significado? El nombre que iba a recibir era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Noten, el nombre mismo está diciendo que quién era Jesús. Era Dios que iba a venir a vivir entre nosotros. ¡Wow! Noten qué nombre sagrado. Dios con nosotros. Continuemos. Ahora hemos respondido que Cristo es Dios. Vamos a hablar ahora sobre su humanidad. Es decir, noten, hemos estudiado que Cristo era Dios, que existió desde siempre, y ahora vamos a ver si Cristo se hizo humano o no. Por lo tanto, vamos a responder la quinta pregunta que dice, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Juan, ahí nomás, 1:14. Dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre. La pregunta era, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Se hizo carne, es decir, se hizo hombre, de carne y hueso. Continuemos. Sexta pregunta. ¿En qué debía ser semejante al hombre el Señor Jesucristo? Noten, algunos dicen, bueno, el Señor tomó la forma del hombre nada más, pero vamos a ver si solamente tomó la forma. ¿En qué debía ser semejante al hombre? Tenemos que ir a Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Dice así, por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivos y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. La pregunta era, ¿en qué debía ser semejante al hombre? En todo. El Señor tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba. Exactamente como somos nosotros. Debía ser en todo semejante. Noten, Cristo vino a esta tierra, se hizo carne, se hizo hombre y padeció lo mismo que padece el ser humano. Debía ser semejante en todo. Ahora, ¿cuál era la misión del Señor Jesucristo? Séptima pregunta dice, ¿para qué debía ser semejante al hombre? ¿Cuál era la finalidad? Hebreos, otra vez, en el mismo capítulo y versículo de Hebreos, dice así, por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser compasivos y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. La pregunta era, ¿para qué debía ser semejante al ser humano? Para ser fiel sumo sacerdote ante Dios y expiar los pecados del pueblo. Noten, ¿qué mejor representante ante Dios? Alguien que comparte nuestra naturaleza. Solamente Él, que es Dios hecho carne, podía quitar los pecados del pueblo. Última pregunta. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Lucas 19:10. Esto lo hemos leído en una de las clases. Dice esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús al planeta Tierra? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante. Él no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Y nos busca continuamente.
Repasemos lo que hemos estudiado en el día de hoy. De la preexistencia de Jesús hemos estudiado. ¿Desde cuándo existe Jesús? Es la primera pregunta. Desde los días de la eternidad, desde siempre, es eterno. ¿Desde cuándo compartía la gloria con el Padre? Desde antes que fuera creada la tierra, desde siempre. Vamos a ver sobre la divinidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la divinidad de Cristo? Que es Dios. ¿Qué nombre recibiría Jesús y cuál era su significado? El nombre que recibió fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Noten, el nombre lo está diciendo. Es Dios que está con nosotros. Vamos a ver acerca de la humanidad. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Está mal escrito ahí. Se hizo carne, es decir, se hizo hombre. Vivió como hombre. Sexta pregunta. ¿En qué debía ser semejante al hombre? En todo. Absolutamente en todo. ¿Para qué debía ser semejante al hombre? Para ser fiel sumo sacerdote ante Dios y expiar los pecados del pueblo. Es alguien que nos entiende, porque padeció todo lo que padecemos nosotros. Y última pregunta, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión del Señor Jesucristo. Él nos viene a buscar para salvarnos, no para que nos perdamos. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Después de todo lo que hemos estudiado, ¿qué tengo que hacer? 1. Creer que Jesús es nuestro Padre eterno, que existe desde toda la eternidad. Eso lo pueden buscar en Isaías 9:6. 2. Reconocer a Cristo como Señor y Dios de mi vida. 3. Confesar que Cristo se hizo carne, que se hizo hombre. Y punto número 4, aceptarlo como Redentor, como Salvador de mi vida. Por lo tanto, llegó el momento del compromiso de fe. ¿Qué debo hacer yo ahora? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que Cristo es Dios eterno. ¿Crees que Cristo es Dios que existe desde toda la eternidad? Reconozco que se hizo hombre para rescatarme del pecado. ¿Aceptas a Jesús, que era el Dios eterno, que es el Dios eterno, y vino a esta tierra como hombre para poder tener a un representante delante de Dios que conoce perfectamente nuestras debilidades? Qué amoroso que es nuestro Señor Jesucristo. Vino a esta tierra no solamente como Dios, sino como hombre. Dios hombre que vino y habitó entre nosotros, y su misión era rescatarnos del pecado. Te invito a que hoy puedas aceptar a Jesús como tu Salvador, que hoy lo puedas reconocer como Dios hombre que nos rescató del pecado. Por lo tanto, te invito a que hoy puedas colocar tu nombre y la fecha del día de hoy, y que puedas comenzar a tener una vida de relación continua con el Salvador. Hoy el Señor Jesús te está llamando. Hoy te está golpeando, te está llamando a la puerta. Ábreme, quiero entrar en tu corazón. En la próxima clase vamos a comenzar este nuevo estudio. Vamos a ver en el estudio, la guía de estudio de revelaciones de esperanza del Apocalipsis, vamos a hablar justamente sobre la revelación. Así que te espero el próximo lunes, nuevo día, a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Que el Señor Jesús te bendiga. Espero que puedas tomar la decisión de bautizarte, de aceptar a Jesús como tu Salvador y seguir el ejemplo de nuestro gran Salvador. Te espero en la próxima clase, donde vamos a comenzar a estudiar el libro del Apocalipsis. Que el Señor Jesús te bendiga.